Vamos a comenzar explicando lo que corresponde al laboratorio 2. Partamos diciendo la fecha de entrega. La fecha de entrega va a ser el día miércoles 12 de agosto. Entonces se va a entregar, como les digo. Ya está indicado en el documento, pero lo vamos a dejar por aquí. 12 del 08. Esa va a ser la fecha de entrega. Igual que la tarea anterior, va a estar habilitada una página en el aula para que se suba, y también la tarea es en grupos de 2 personas como máximo. Pueden ser 1 o 2 personas. Por lo que pueden ser los mismos de la tarea anterior o pueden cambiar los grupos, como ustedes gusten. Ya, entonces ahora comienzo a explicar. Entonces vamos leyendo ya. Laboratorio 2 tiene como objetivo principal realizar un programa usando las instrucciones de procesamiento de señales de lógica, lo que es el normalizar y el escalar, implementar un controlador PID. En realidad en esta tarea va a haber que implementar 3 controladores PID y hacer una selección por rango, pero el concepto es el mismo, es implementar un controlador PID. Dentro de la implementación, y ustedes ahí van a tener que decidir, van a realizar la implementación del PID Compact utilizando ya sea un PI o un PID para cada uno de los segmentos, y ustedes definir cuál de los dos es que les da, por ejemplo, el tiempo de estabilización más rápido, el menor overshoot, ¿ya? Ustedes van a decidir cuál de los dos y también van a tener que justificar el por qué han decidido cada uno de los controladores e informarlo. También se debe hacer el uso de sus rutinas de interrupción cíclica, principalmente el bloque de control PID debe quedar, como habíamos conversado, incorporado dentro de una de estas rutinas. ¿Para qué? Para que se aseguren que el muestreo sea cada un tiempo periódico. Y lo otro que vamos a ver después del break, lo más probable, es el uso de alarmas de funcionamiento de proceso, de tal forma que cuando se genere un evento en el PLC, nosotros ahí lo que vamos a hacer son básicamente los eventos que están asociados a las condiciones de falla del bloque PID. ¿Se acuerdan que teníamos por ahí en particular lo que eran los bits de error? Entonces me interesa que en esta parte de aquí se generen mensajes de error. Mensajes, digamos, de texto para lo que son los errores en el PID. De tal forma que sepamos qué es lo que está sucediendo, y por ahí también está más abajo en el trabajo, también algunas condiciones de funcionamiento. Entonces eso nos falta ver, pero es muy simple, es cómo se generan en el HMI, cómo se vinculan con respecto a un registro, y cuando ese registro se gatilla, se activa un mensaje que aparece en el HMI, nos indica con fecha y con hora qué es lo que sucedió en cada uno de estos eventos. Bueno, los equipos que vamos a utilizar son los mismos de siempre. La pantalla, en realidad puse esa, pero por ejemplo yo en la simulación estoy simulando con otra, así que en primera instancia podrían usar esa u otra. Yo voy a usar acá en la simulación, déjenme acordarme cuál estaba usando. Yo en la simulación voy a usar esta es la pantalla en la KTP 700, que básicamente lo que me indica es de 7 pulgadas. Estoy usando en la simulación, voy a hacer una KTP 1200 que es de 12 pulgadas, si no me equivoco, es de 1000, y tiene al ser de un tamaño mayor, tiene una relativa cantidad
mayor de píxeles, lo que tampoco es relevante, se puede hacer con cualquiera. Dentro de las funciones del software que debemos implementar, obviamente lo que es el PID Compact para la implementación, y dentro de lo que es el PID Compact tenemos que usar con las herramientas de configuración de funciones avanzadas, la propia del PID Compact, y con la herramienta de autosintonía también propia del PID Compact. Y esas son las instrucciones, digamos, más novedosas, junto con lo que son, junto con lo que son los mensajes. ¿Alguna consulta? No por ahora, profe. Vamos entonces. Ya, el esquema de la experiencia corresponde a esto. El núcleo central del trabajo es eh, el TIA Portal, ¿cierto? Aquí, en realidad aquí son dos software, aquí estamos usando el TIA más el PLC SIM. Pero claro, el TIA es para programar y una vez que esté, vamos a trabajar con el PLC SIM. Bueno, esto en realidad también es virtual, todo es virtual, ¿cierto? Pero la interacción va a ser PLC SIM HMI y el PLC SIM mediante un programita pasarela aquí, que lo trae este mismo programa, va a hacer este trabajo de conectar el PLC SIM al software, al Virtual Mac TCP, el que implementa lo que son las plantas o modelos. Plantas, modelo, y dentro de eso vamos a ver el que se llama en particular el modelo de estanque analógico, donde acá nosotros vamos a ajustar el set point y vamos a ver con las válvulas correspondientes, tanto la entrada como la salida, y el indicador de nivel. Vamos a hacer el ajuste del proceso. Entonces, nosotros aquí tenemos que interactuar con todos estos software, el Virtual TCP, que es el modelado, el programa Pasarela, digamos aquí, que también lo trae y el Virtual Mac, y del punto de vista de lo que es Siemens, el programa TIA más el programa PLC SIM, más lo que es el HMI. Como no es una implementación física, no requerimos el conexionado de cable, pero digamos por protocolo incorporé ahí el switch de comunicaciones, que en el caso de haberse implementado físicamente esa parte, por ejemplo, yo acá lo tengo así, entonces tengo el PLC físico, el HMI y el switch físico, y eso están comunicados con el software, el Virtual Mac TCP. La experiencia. Vamos a bajar ahí entonces. Se desea implementar un sistema de control de nivel de un estanque, ¿ya?, en base a una válvula modulada que permite controlar el ingreso a este tanque, este depósito. ¿Ya? Esa válvula es la que nosotros vamos a controlar, por lo tanto para el PLC corresponde a una salida, y en este caso es una salida del tipo analógica. Debemos ver que para modular y poder controlar usamos las mismas funciones normalizar, escalar, lo único que en vez de normalizar una entrada y escalarla para trabajar, partimos normalizando el rango y la vamos a escalar en la salida. El operador deberá ajustar el set point en la pantalla del HMI, y el PLC deberá actuar automáticamente sobre el control de la válvula mencionada, logrando llevar el nivel del llenado de depósitos al set point. Más abajo está bien explicado porque en realidad vamos a tomar el estanque y lo vamos a dividir en tres zonas y vamos a hacer tres ajustes distintos de tres PID distintos, y en función del set point que incorpore el usuario vamos a tener que decidir en cuál de las tres zonas se encuentra y habilitar ese PID compact en particular. Y también vamos a tener para lo que son ajustes un modo manual en el que básicamente la válvula la vamos a abrir manualmente. No es nada más que eso.
el modo más importante de funcionamiento acá, corresponde al modo automático. ¿Ya? El programa principal se realizará en el OV1, en el main, y se deberá usar una subrutina de interrupción cíclica, en realidad una por cada PID o PI que implementen, entonces a lo menos van a tener que ser tres, para el adecuado funcionamiento del módulo de programación PID compact en cada rango de los setpoints elegidos. Ya. Condiciones de funcionamiento del depósito. Bueno, varias de estas condiciones están dadas por el programa. El programa nos pide que incorporemos ciertos parámetros para que podamos indicarle al estanque simulado cómo va a funcionar. De partida, lo primero que tiene es un selector de dos posiciones, y aprovechando ese selector de dos posiciones vamos a poder trabajar en dos modos. El modo interesante para esta tarea corresponde al modo automático, en el que los controladores PID se van a encargar de todos los ajustes, pero adicionalmente vamos a tener también un modo manual. ¿Qué otra cosa debemos ajustar? La rapidez de la válvula, de la actuación de la válvula. Eh, en el programa, si no me equivoco, se puede ajustar de 1 a 10, pero para efectos de esta simulación lo vamos a manejar de 5 a 10 segundos. Profe, eso es como lo que se demora en actuar, por así decirlo, antes de estar completamente Claro, en el estado. en el desde 0 a 100%, ¿cuánto sería el tiempo que se demora en el recorrido del actuador? Ah, ya, perfecto. En este caso lo vamos a dejar entre 5 y 10 segundos. Usted escoge un punto de trabajo y en este caso ese dato no se cambia más porque, claro, si cambiamos esa condición de trabajo, cambia el Cambia modelado todo el programa. y habría que recalcular los PID infinitamente y ahí no vamos a terminar nunca. Entonces, Claro. claro, básicamente los ajustes del estanque, la parametrización de la planta con el cual estaríamos teniendo el modelo, lo ajustamos una vez y no lo movemos más. Entonces, en ese sentido, tanto la planta como el actuador, que es la válvula, lo ajustamos una vez. Lo mismo es que nosotros ajustamos el tiempo de actuación y por el otro lado vamos a ajustar el caudal de entrada. También, si no me equivoco, nos permite de 0 a 200 litros por segundo, pero acá nosotros lo vamos a ajustar, ustedes lo ajustan en el rango que quieran, de 50 hasta 100 litros por segundo. ¿Ya? Y el otro ajuste que tenemos que hacer es la sección del estanque. Eso más abajo está dibujado, pero lo voy a indicar por acá. Entonces, básicamente, digamos que este es el estanque. ¿Ya? Y tiene acá una válvula de actuación. Y nosotros ahí, para esa válvula, tenemos que escoger el tiempo de actuación, y tenemos que escoger, digamos, el flujo de entrada. Y esta válvula, para los efectos del programa, va a ser nuestra salida. O sea, la válvula está acá, el PLC está acá, y el PLC debe enviar una señal de control. Para eso, en el programa, nosotros a esa válvula le vamos a asignar una dirección, ¿ya? Donde tenemos dirección de entrada y dirección out. Y en este caso, este es digamos, el modelo, y lo que es en el modelo es out, en el PLC es in, ¿cierto? Al revés sería ahí. En realidad ahí debería haber sido al revés, para que se entienda. Lo que en el PLC, está chico eso, no lo van a ver. Nosotros en el PLC tenemos que generar una salida, ¿ya? Esa salida
va a ingresar acá en el modelo y aquí en el modelo corresponde a una entrada. Por lo tanto, en el modelo, en el esquema del software, esta válvula es una entrada, pero para nuestro PLC es una salida. Lo que tienen que cuadrar ahí son las direcciones. ¿Qué otro dato más vamos a sacar desde el estanque? Vamos a sacar el dato de la retroalimentación, que es el nivel, que este nivel va desde 0 a 100%, y en este dato, este sería una salida desde el modelo hacia el PLC, por lo que en el PLC esto debería ser una entrada. Esto es de PLC a modelo y este es de modelo a PLC. ¿Mm? Parece enredado, pero no es tanto. Lo que pasa es que, claro, como si tú lo estuviéramos elípticamente hablando, sería muy simple darse cuenta cuál es cuál, pero acá como es todo software para que tengamos el orden, ¿ya? Porque el dato que enviamos del PLC corresponde a el posicionamiento de la válvula. La sección del depósito también la podemos ajustar. En realidad aquí se puede ajustar, parece que también de 50 a 200. No habla de unidades de área, así que asumí que eran centímetros y por lo tanto eh, quedó en centímetros cuadrados, porque como es área, ¿cierto? Entonces, centímetros cuadrados. Y como nosotros vamos a conocer el nivel, que va de 0 a 100%, lo que podemos hacer es calcular el volumen. Entonces, vamos a asumir que 0% corresponde a 0 metros y que 100% corresponde a 15 metros. Y por lo tanto, más que un estanque, esto sería como una columna, porque es de un área pequeñita. Pero es para los efectos solamente para que en el programa se tenga que realizar un cálculo de volumen, que vamos a ver ahí, lo pueden hacer con funciones matemáticas o con la función de especial, el calculate. Para esto hay una función que se llama calculate, que sería algo así como como tener disponible la función es igual del Excel. Entonces dentro de la función calculate nosotros podemos poner varios parámetros de entrada y generar una función compuesta donde hayan suma, multiplicaciones, divisiones, logaritmos, y en el resultado nos va a indicar la salida. Bueno, acá también podría ser con una simple multiplicación, porque hay que multiplicar una constante, que va a ser la sección del depósito, por la altura, que va a ser variable. Ahora la altura, cuando nos la entrega el, el estanque, el modelo, ¿cierto? Porque la otra que va a ser nivel y el I es la válvula. La entrega en porcentaje. Entonces nosotros acá en el PLC la debemos llevar a metro o a centímetro y después hacer los cálculos para que nos quede en volumen. ¿Mm? Recordándose que 1000 centímetros cúbicos es un litro, así que ahí pueden ustedes llevarlo al volumen que estamos incorporando en el estanque. Sí. De todo esto lo van a ir madurando en la medida que vayan leyendo la experiencia y se vayan enfrentando, pero esto de aquí tienen que tenerlo claro, lo que corresponde a entrada y salida en en cada uno de los lados de la simulación. Ya. Otra cosa, no lo dibujé. En el estanque tenemos dos válvulas, como dijimos. La, la superior, que esta va a ser desde el PLC, y tenemos la válvula de salida,
que esta entre comillas es manual, y la vamos a manual pero virtual, la vamos nosotros a manipular. Aquí debajo tiene un selector, ¿cierto? Y nosotros la vamos a manipular para ajustar el caudal de salida. Ahí no tenemos los parámetros, pero hemos de suponer que el caudal de entrada, y de hecho es así, que el caudal de entrada y el caudal de salida son los mismos. Entonces es de esperar que si uno sitúa una válvula en un lado, la otra, una vez que se ajusten y lleguemos a un punto de equilibrio, debería tender a permanecer en el mismo porcentaje de actuación, una vez que ya se ha ajustado el set point correspondiente, ¿cierto? Entonces, esta de aquí es la que nos va a permitir a nosotros hacer las perturbaciones, hacer las variaciones de altura en el estanque, también las variaciones de caudal. Por lo que digo, esa válvula no está controlada desde el PLC, simplemente la controlamos desde el programa. 0, 1 y 2. Este va a ser el selector de funcionamiento. En 0 está todo off. Ustedes podrían decir en modo 1, en modo automático, y en modo 2 en manual. Da lo mismo cuál es cuál. Y así está en modo automático, esto va a trabajar con el PI o PID correspondiente. Pero si está en modo manual, va a trabajar solamente desde el HMI para permitirnos abrir o cerrar esta válvula. Entonces, cuando estemos en modo manual de funcionamiento, esto es mediante el selector en el modelo, ¿ya? Debemos dentro del programa ajustar los rangos límites de actuación. Vamos a tener un mínimo que es fijo, y el máximo el usuario lo va a poder ingresar desde el HMI. Entonces, aquí en HMI nosotros deberíamos, al setear el modo manual, que el operador ingrese el rango mínimo y máximo, indicándole que, o no que ingrese, pero indicarle que el rango mínimo de actuación es 0, sea la válvula completamente cerrada, y que el máximo lo pueden ajustar entre 70 y 90, de tal forma que si se ajusta en un valor que está fuera de eso, no se permita el movimiento, ¿ya? Entonces ahí tendremos que tener alguna comparación y una función move para que si el valor que nosotros queremos se encuentre dentro de ese rango, recién el valor se pase a la válvula. Pero eso es parte del programa que ustedes deben implementar. ¿Mm? ¿Consultas? PLC. No me quedó muy claro. ¿Eso es solo en el modo manual? En el automático me imagino que no. La válvula que nosotros controlamos es la de entrada al estanque. La de salida, Ah, la de salida. Ya, 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 perfecto, perfecto. está el dibujito, está más abajo. Sí, sí, sí. Aquí está, Me, me comí el de salida por alguna razón. Ya, perdón. Vale, ahí gracias. está ahí está el dibujito del esquema de funcionamiento. Entonces, como les digo, al final, dentro del estanque, lo que tenemos como... vamos a borrar eso. En el estanque tenemos estos tres datos, básicamente. El nivel, ¿ya? Dato que va a salir, este es un dato desde el modelo. Entonces, este dato va Los desde otros son, los al, otros serían entradas. claro. Y de acá, desde el PLC, debemos dar, y aquí es donde entra el PI y PID. PID en, digamos, en modo automático. O podría ser en modo manual
ahí sería solamente desde HMI y ahí, digamos, un ajuste manual. No tenemos ningún tipo de control. Usted la abre o la cierra directamente, porque esta, cuando están en el programa, en el modelo, no la pueden manipular aquí. Si tú la quieres mover acá manualmente, no se puede. Hay que cargar un valor en este registro para que esto se mueva. Entonces, si en algún momento tú quieres hacer algo, te pasa a modo manual y ahí hace el ajuste desde HMI. Esta, que, esta válvula es la que es 100% en modelo. Y esta nosotros podemos ir con el mouse Profe, y ¿a qué se posicionar. refiere con el modelo Es en que, el programa? claro, están Correcto. en el virtual TCP. Esta no está en PLC. Ah, Esta nosotros no la controlamos ni como entrada ni como salida del PLC, simplemente cuando nosotros queramos hacer una perturbación, vamos con el mouse y nos posicionamos sobre esta válvula y la movemos manualmente, como si estuviéramos en el laboratorio y tuviéramos el estanque y abrimos esa válvula para cambiar el set point, o sea, no cambiar el set point, sino que cambiar el nivel del estanque y que ahí tenga que realizar el control. Entonces nosotros hacemos un cambio acá y esta se debe ir ajustando sola para mantener el set point que nosotros hemos prefijado. ¿Ya? Entonces, como les digo, esta de acá no es que no tenga control. Nosotros, por ejemplo, si la abrimos al 100%, esto se va a empezar a vaciar rápidamente. Entonces acá el control que debería hacer, también abrir esta al 100% y como el caudal es el mismo, ahí en algún punto se estabiliza y va a mantener un set point. Si esto empezó a bajar, entonces si nosotros después esta le llevamos al 0%, va a estar completamente cerrada y en ese momento el 0% es cerrado y el 100% es full open, 100% abierto. Eso ocurre para ambos casos. Entonces aquí nosotros podemos ir haciendo los ajustes, porque por ejemplo cuando estén ustedes haciendo el modo de autosintonía y estén en la autosintonía normal, ¿qué dice el controlador? Que debemos estar, por ejemplo, un 30% alejados del set point para que pueda hacer la sintonía. Entonces si usted, por ejemplo, tiene el set point 50, debería estar entre 30, 20 el nivel, de tal forma que cuando esté en ese punto mantiene esto y ahí empieza a hacer la autosintonía para que el PLC pueda realizar las oscilaciones en las válvulas, en este caso, y puede hacer la autosintonía, o si no te voy a decir que está en un rango fuera de la sintonía gruesa que llaman, o la primera autosintonía, y que realice la autosintonía fina. A eso se refiere que es un poco difícil de explicarlo de esta forma, pero se refiere a eso, de que la válvula que está abajo no tiene ningún tipo de control desde el PLC, sino que se controla en el modelo, en el software que está representando a la planta. Volvemos a la página. Ya. Condiciones relevantes en el bloque PID. Como ustedes saben, el control de nivel de un estanque es un sistema que es no lineal, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros cuando ajustamos un punto de operación y ajustamos el controlador, en ese punto de operación debería quedar bien sintonizado. ¿Qué significa bien sintonizado? Que obviamente va a llegar al valor de la consigna del set point en el menor tiempo posible, ¿m? Sin producir oscilaciones exageradas, aunque eso también queda a criterio. Sí, sin producir oscilaciones, podría ser con un tiempo de estabilización razonable, que la oscilación entre el overshot y la segunda oscilación no sea más de un 25%, por ejemplo, como algunos criterios de lo que son autosintonía empírica. Entonces, básicamente, ahí nosotros vamos a ajustar un set point. Entonces, en esta tarea he querido cambiar un poquito eso yo y he querido darle 3 rangos de operación. Entonces, ustedes van a tener que tener 3 PID en el programa, ¿cierto?
hagamos cuenta que aquí tienen el PID 1, que debería operar entre 20 y 40%, por lo que aquí el set point debería comparar. Set point debería decir, está en cuál de los rangos está, y si está en este rango, yo voy a tener aquí como en realidad yo voy a poner un selector, pero estos son en el programa, deberían ser comparaciones. Te debería decir, set point se encuentra entre tal rango, por ejemplo, mayor que 20, menor que 40. Si esto es verdad, active, por ejemplo, un bit de marca rango 1. Y si es rango 1, debería habilitar el PID que corresponde a este bloque. Usted para cada uno de estos va a tener que decirle sintonía. Usted, cuando esté en el proceso previo de la tarea, va a ajustar su set point por acá, ¿ya? Como este es el rango de trabajo, y si yo quiero tener el mejor ajuste, es relativo, pero nosotros sabemos que vamos a estar en un punto y mientras más nos alejemos de ese punto, peor va a ser el desempeño. Siempre vamos a llegar al punto porque como tenemos una acción integrativa, aunque se demore más, vamos a poder llegar al punto de trabajo. Lo que pasa es que va a ser lo más probable con oscilaciones o con un tiempo mucho mayor. Entonces yo les recomiendo que busquen, por ejemplo, el tiempo medio, o el nivel medio entre 20 y 40, y que para ese punto ustedes ajusten el primer PID. Y lo mismo tienen que hacer para los otros bloques, ¿ya? Para los otros bloques o rangos de trabajo. Y al final este es nuestro rango de trabajo y como les digo van a tener que tener 3 PID. ¿Ya? 3 PID y que el set point debe entrar a un bloque, a una función, yo creo que podría ser aquí, quedaría bonito con una función de comparación. Entonces, el operador ingresa desde HMI el set point, ustedes lo ingresan a esta función de comparación y aquí decide en cuál de los 3 bloques debe actuar y por lo mismo habilita o toma los datos de este bloque. Ahora, como van a haber 3 bloques de comparación, los PID no van a poder tener como salida la variable física, no van a tener, por ejemplo, una QW, porque no puedo escribir, supongamos que la salida que vamos a usar sea QW4. Ustedes no pueden tener esto, no pueden tener QW4 en los 3 bloques. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se habilita solamente el bloque 1 y el bloque 2 y 3 no están habilitados? Aquí tendría, Se queda prendido. claro, Todos están prendidos. va a tomar el valor cuando nosotros una salida la utilizamos más de una vez, va a quedar con el valor de la última que el programa lea. Entonces acá lo que ustedes van a tener que hacer después de salir, no van a poder usar directamente esto, sino que van a tener que hacer un registro temporal, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya lo llamarán, y después tienen que hacer otro bloque de comparación que en función de esto mismo diga si estoy en tal bloque, que prenda ese PID, que habilite ese PID solamente y que ese PID se encargue de comparar y que la salida de ese PID después es la que con un move se mueva al único bloque de salida. Este tiene que ser único de la salida física. Y por lo tanto, aquí vamos a tener un move, pero acá debemos nuevamente tener una comparación. Una comparación de esta misma idea, el mismo bloque de comparación les podría servir para tener claro cuál de los 3 MW es el que vamos a usar. Porque si estamos en este rango de trabajo, deberíamos usar, aquí debería ser, por ejemplo, MW10, MW20. Bueno, la dirección ustedes saben que da lo mismo. Pero si estoy en este rango, vamos a poner el rango A, B y C. Y la comparación en estos momentos me dice que estoy en el rango B, ¿ya? Ahora, si los PID pueden estar los 3 funcionando simultáneamente, claro que sí, pero en vez de usar la salida física, usamos una salida
digamos, como un registro. Y después en la comparación yo digo, perfecto, como estoy en ese rango, en la comparación el dato que va a tomar es ese. Pero si estuviera en el rango C, debería mover el dato del 10. Y para eso no, es una simple, es como un switch case, deberían ver a cuál corresponde y en función del que corresponde es hacer el bloque correspondiente ahí con unas comparaciones y hacer la salida al PID. ¿Esto qué implica? Implica, como les decía en un principio, que lo primero que ustedes van a tener que hacer es, bueno, hay que hacer esta parte, todo lo que corresponde a la lógica de decisión para una vez ingresado el set point, que va a poder estar dentro de este rango, ¿ya? Discrimine por dónde se tiene que ir, básicamente, ¿ya? Y para cada uno de los PID o PI correspondientes, tienen que hacer la autosintonía. Esos datos, en este caso, para esta tarea se van a entregar dos documentos, ¿ya? Por un lado, un documento en Word con el detalle de todo el trabajo realizado, el respaldo y el archivo del programa TIA Portal para que yo pueda ejecutar las simulaciones y pueda ver el comportamiento que ustedes han logrado al final, ¿ya? Y voy a evaluar ambos por separado. Va a tener una evaluación el programa en TIA Portal y va a tener otra evaluación el documento adjunto al informe propiamente tal. Más abajo describo lo mínimo que debe tener el informe. Vamos a seguir. Como les decía, cada rango se debe sintonizar mediante un PI primero y posteriormente mediante un PID. Usted comparando los desempeños decidirá con cuál de los dos controladores se queda para la implementación. Recuerden, el controlador tip que viene por defecto es un PID, pero si nosotros llevamos a cero las constantes integrales o las constantes derivativas, eliminamos la actuación y por lo tanto nos queda como solo un PI o como solo o como PID si no eliminamos nada, ¿ya? Debe seleccionar el más adecuado fundamentando en informe su elección e indicando los parámetros que entrega el PLC para cada controlador, ¿ya? Entonces usted va a poner acá, no sé si lo va a definir como yo hice acá en el ejemplo, zona 1, zona 2 y zona 3, rango ABC, y para cada uno de ellos usted va a decir, ya, no sé, acá debería entregar una tabla. Usted va a indicar la zona y va a decir si este es un PI, PID y las ganancias correspondientes, el KP, el TI, el TD, etcétera, e indicar para cada uno los valores que dio, cuál va a ser usted y el fundamento. Ya usé, por ejemplo, porque el tiempo de asentamiento fue menor y no se produjeron oscilaciones relevantes, o al revés. No usé porque cuando se demoró mucho y osciló respecto al set point, sin embargo el PI se demoró casi lo mismo, pero fue un comportamiento sin tantas oscilaciones, lo que hace que la válvula, por ejemplo, tenga una vida útil mayor. Entonces, eso, Profesor, dígame. nuevamente tiene que ser un sintonizador PI o PID para el rango 3, rango 2, rango 1. Pero en la parte previa, ¿Por lo que estoy entendiendo? sí, en la parte previa hay que hacer estas seis sintonías. Pero ustedes O sea, si yo escojo la parte previa, escojo cuál tiene que ser la mejor y la que se entrega en el trabajo o en el programa dichamente tiene que ser el que yo haya escogido que haya sido el mejor, claro, ¿no? Ya. y en el informe usted detalla justamente los gráficos que le dio la simulación,
las tablas y los parámetros de cada uno de estos para cada zona del PI y del PID correspondiente. Pero en el programa claramente no vamos a implementar los dos. Podríamos implementar los dos, pero como ya hicimos la autosintonía, hicimos ahí las iteraciones, después definimos el controlador más adecuado y nos quedamos con ese. Perfecto. Claro, como les decía, se debe implementar el PI-PID dentro de una rutina de interrupción cíclica, ¿ya? Y se recomienda que el tiempo sea menor a 1 segundo, podría ser inclusive 100 milisegundos, estaría bastante bien para los tiempos de actuación del estanque que vamos a simular, o menos. Usted también ahí tiene libertad acuérdense que cuando es una rutina de interrupción cíclica, no depende del tiempo del scan. Eso es lo que justamente buscamos, que la medición de los parámetros sea con un periodo fijo. Entonces, si no me equivoco, en el PLC podemos usar tiempos desde 1 milisegundo o 10 milisegundos hasta par de segundos, 6 segundos o 60 segundos, por lo que un tiempo de 10, 100 milisegundos hasta 1 segundo es razonable para la dinámica de este modelo, que lo apuramos lo más posible para no tener que esperar tanto tiempo, porque como van a tener que hacer bastantes simulaciones, que el tiempo de estabilización no sea tan extenso, que se estabilice, no sé, lo que es la sintonía en 15 minutos, 20 minutos, porque de ese rango de tiempo se demora el PID del PLC en calcular los parámetros, ya que hace la respuesta escalón, hace una respuesta rampa, hace una respuesta sinusoidal, entre que ejecute todos esos ensayos automatizados y vaya afinando los parámetros de los controladores, un tiempo razonable son 15 minutos. Ahora, si usted, eh, según los parámetros que precalcule o los parámetros que ajuste, mejor dicho, y el punto de partida podría ser mayor, ¿ya? Para la sintonía fina, como les digo, se recomienda estar próximo al set point, y para la sintonía gruesa se recomienda estar alejado del set point. Ahora, como está dividido en zonas, tampoco nos podemos alejar demasiado, si no nos pasamos a la otra zona. Entonces, por ahí a mí, yo lo menos, dentro de las iteraciones que hice, las que más me demoré fueron como 25 o 30 minutos, y en algunos casos se demoró como 15 minutos en ajustar los parámetros. Entonces ese es el rango, para que vayan viendo que eso es por lo menos por 6 o por 12, que hay que hacer eso, ¿no? Yo creo que son bastante más, pero para que no se note tanto tiempo, dejémoslo en 12, en 24. Condiciones relevantes en el HMI que se debe implementar. Se debe seleccionar e indicar el modo de operación. En realidad la selección, ahí está mal, la selección se hace en el Virtual TCP, en el programa. Lo que se debe acá es que se debe indicar en qué modo está trabajando el estanque, en modo 1 o en modo 2, y usted definirá cuál de los dos corresponde al modo automático y al modo manual. Se debe comenzar ajustando el set point del nivel del depósito antes de proceder a controlar el llenado. Entonces, usted debería pedir al operador que ingrese el set point, y después de ingresar al set point, ahí recién podemos partir el programa. Claramente todos los ajustes anteriores ya los conversamos y se han hecho anteriormente para las autosintonías de los 3 niveles o zonas de trabajo escogidas. Por lo tanto, aquí el operador no tiene idea de todo ese trabajo que se hizo antes, él simplemente ingresa el set point, aprieta OK, y en ese momento ese dato se transfiere al programa. Se debe poder visualizar en todo momento en un indicador gráfico el nivel de llenado del estanque. O sea, básicamente se va a tener que indicar en un display numérico, ¿ya? Y también ya con alguna simulación de las barras que son ajustables para lo que es el nivel de llenado,
¿ya? A eso me refiero con una imagen dinámica que represente el depósito, que son instrucciones que están ahí disponibles directamente en la barra de herramientas de las funciones del WinCC para el diseño de las pantallas HMI. ¿Qué otra cosa más? Se debe indicar el porcentaje de abertura de la válvula, de regulación, o sea, de la válvula de entrada. Entonces, a ver, aquí vamos a tratar de explicar un poquito eso. Nosotros tenemos en los bloques, vamos a tener aquí el PI, PID, PID, vamos a tener 3 PI, PID. Entonces, aquí no van a actuar directamente sobre el QWB, dijimos que van a actuar sobre una variable, sobre un registro temporal auxiliar. Después acá vamos a tener un bloque de comparación por el rango del set point ABC. Y según eso, va a venir aquí el move correspondiente. Nosotros al final ahí con un move vamos a ver el valor del PID correspondiente al QW, que va a ser la salida. Pero acá va a salir en el rango igual como la entrada del PLC. Recuerden que si era de 0 a 10 volts, o de 4 a 20 miliamperes, o de 0 a 100% del rango, lo que sale es de 0 a 27,648. En la salida es exactamente lo mismo, pero en la salida, si fuera una salida física, corresponde a lo contrario. ¿Qué significa eso? Que en la salida, nosotros tenemos acá nosotros escribimos esto. Este es el dato del PLC y este es el dato que va al proceso. Si fuera una salida de voltaje, aquí serían 0 a 10, o 0 a 5, o menos 10 más 10, depende si es que lo hacemos, digamos, con salida más menos. Si fuera de corriente, aquí irían de 4 a 20 miliamperes. Entonces, como yo quiero llevar esto a porcentaje, lo que voy a tener que hacer es igualmente una función normalizar, una función escalar, y en esta de acá llevarla de 0 a 100% este dato. Este es el dato que va a salir, por un lado va a salir hacia esto y debería también salir en paralelo aquí en una función que lo lleve de 0 a 100%. Que bastaría con hacer un scale aparte, un normalizador escalar aparte, de tal forma que usted ahí lo pueda llevar a 0 a 100%. ¿Y qué es el dato? Que debe mostrarse en el HMI, porque habla de porcentaje de apertura de la válvula. Consultas. Ya, continuamos. Profe, el bloque move lo pasó, ¿no es cierto? Si el bloque move lo único que hace es que toma un dato de lo que está a la izquierda y lo mueve a la derecha. No es nada más que eso. Entonces en el bloque move eh, es solamente hace eso. Tiene esos dos parámetros. Tenemos un dato de entrada, un dato de salida, y lo que te va a pedir que el dato de salida y el de entrada, o sea, tienen que tener el mismo tamaño, o que el dato de salida podría ser más grande que el dato de entrada, pero lo que no se puede hacer es al revés, porque el dato de salida, por ejemplo, que el dato de salida sea un MW y que el dato de entrada sea un MD, no se puede, porque ahí se pierde información. Esto no se podría hacer, digamos. Eso de ahí no se puede hacer. Pero si esto fuera un MW y esto fuera un MD, sí se puede hacer. Lo que pasaría es que aquí esta parte se completaría con ceros, así que no habría problema. El move es para poder
como dice su nombre, mover un dato de un punto a otro, y es la forma como un copiar-pegar, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando nosotros sumamos dos elementos, o multiplicamos o hacemos una función, lo que estamos haciendo es que el resultado lo estamos depositando en una salida, pero aquí simplemente estamos moviendo de un punto de la memoria a otro punto de la memoria del PLC. Así que eso es lo que corresponde al MOV. Ya. Se deben indicar los litros que están ingresando instantáneamente al depósito. Recuerden que en un principio nosotros indicamos el caudal de entrada en un rango de 50 hasta 100 litros por segundo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos por un lado el caudal de entrada. Caudal de entrada. Supongamos que este creció de 0 a 50 litros. Por otro lado, en el punto anterior usted ya tuvo que calcular el porcentaje de abertura. Entonces el porcentaje de abertura tiene directa relación con el caudal de entrada. 0%, 0 litros, 100%, 50 litros. Y esto está en tiempo real, o sea, usted puede tomar de ese mismo lado la válvula de entrada del estanque, que en nuestra actuación nos sirve para el control del nivel, y también la vamos a tener para esto que nos indique el caudal instantáneo que está ingresando al estanque. ¿Ya? Y lo otro que se usa mucho, tener el caudal instantáneo. Lo otro que se usa mucho es un quantity, un totalizador. Hubiera sido bonito que aquí el sistema hubiera tenido un medidor de flujo, porque hubiéramos podido rescatar de ahí estos datos, pero lo tenemos en forma indirecta. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es que ustedes deben calcular, porque ese dato no está disponible, calcular los litros totales ingresados al estanque. ¿Ya? Entonces, si estamos nosotros diciendo que aquí tenemos 0 a 100%, y esto va a estar controlando, o sea, va a tener algo así, acá tenemos tiempo. Entonces, si yo quiero calcular esto, ¿cierto? Lo que yo debería hacer es algo así como una integral, calcular cuánto el área bajo la curva. ¿Cómo podríamos hacer lo más parecido a una integral, sabiendo que aquí el caudal son litros partido por segundo, teniendo como resolución el segundo? Podríamos tener una resolución inclusive más chiquitita, pero para no complicar esto y que la idea es un ejercicio didáctico, ¿cómo se le ocurre a alguien calcular esa área bajo la curva con el PLC? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? O no con el PLC, matemáticamente, si fuera ahora con un papel y un lápiz. ¿Cómo lo harían? Darla por tramo, ¿no? Perfecto. ¿Y de qué forma lo implementaría? Entonces, supongamos que entonces aquí usted va a tener un tiempo de muestreo. Y usted cuando llegue ese tiempo debería medir ese punto, el punto que tiene. Cuando llegue este tiempo, mide ese punto. ¿Y qué debería decir con esto? Aquí tiene el tiempo, base por altura, le da esa área. Y después debería ser una sumatoria desde todas las bases por altura, que dependan de qué cosa, de cuánto tiempo va a muestrear. Desde 0 hasta el t igual 0 hasta t igual 1, por ejemplo. Ese es el tiempo total.
entonces en algún momento yo debo tener un botón de inicio y final. Entonces el totalizador va a estar ahí. Supongamos que usted se defina de tiempo a 1 segundo, entendiendo que el caudal lo estamos definiendo en litros por segundo. Entonces, en 1 segundo usted mide y aquí hay 50. Al segundo siguiente hay 60. Al segundo siguiente hay 70. Entonces, lo que usted debería ir haciendo ahí es una suma iterativa. Usted toma el primer, parte en cero, suma el primero, más el anterior más el siguiente, más la suma anterior más el siguiente, más la suma. Eso es nada más que realizar una suma. Si quisiéramos tener es como la integral, pues la integral lo que hace es que este delta x, ¿eh? Que es el mismo que el delta t, debe tender a cero. Entonces, si esto lo hacemos muy pequeñito, ahí estamos midiendo muy cercano el área bajo la curva y sería la implementación ya de una función integral, matemáticamente hablando. Pero acá me basta con que lo llevemos al tiempo de 1 segundo. Entonces yo aprieto en el HMI inicio y va a estar integrando toda la cantidad de litros y en algún momento pongo stop. Y si pongo stop, voy a tener cuántos litros han ingresado desde que apreté inicio, cuántos litros por totales, llevado en función de segundos. ¿Ya? Y si usted aprieta reset, el contador vuelve a cero. Entonces aquí hay que implementar un temporizador. ¿Mm? Y un tiempo de muestreo hay que implementar un clock, un reloj, para poder estar midiendo y sumando cada cierto tiempo. Para eso recuerden que el PLC tiene las marcas de ciclo, que son relojes que implementa el propio PLC, que de hecho está pensado para que lo hagan con una marca de ciclo de 1 segundo, de tal forma que cada 1 segundo el PLC va cerrando un contacto y con ese contacto ustedes pueden hacer una suma. En un principio, como el valor vale 0, ponen el valor siguiente y lo guardan en el valor siguiente, de tal forma que vayan integrando el dato y el resultado que está acá se lleva al HMI. Y si nosotros apretamos reset, ¿qué vamos a mover? 0. Volvemos al punto de inicio, como que borramos todo esto y volvemos a calcular. Eso parece más difícil de lo que es, pero con una suma y un move se hace. ¿Qué tal, querido? Ya, esto no lo hemos visto, pero lo vamos a ver después del break, que es la generación de alarmas. ¿Ya? Debemos generar la alarma en HMI que indique mediante texto. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a tener el HMI acá funcionando, ¿no? Y cuando se ejecute uno de estos va a aparecer un mensaje de alarma que nos va a decir aquí alarma menor, por ejemplo, al 10%, depósito menor. ¿Ah? Y nos va a decir el número de alarma y la hora en que se efectuó la alarma, o viceversa si es el depósito, el volumen es mayor al 90%. Así que eso lo vemos ahí después del break. Pero es bastante simple también de implementar. Debemos implementar en el HMI también. Ahora, usted aquí definirá cuántas ventanas o cuántas imágenes de HMI, porque son bastantes cosas que estoy pidiendo. Entonces, el diseño queda abierto, pero en una ventana, en una pantalla, no va a alcanzar todo. No, imposible. Entonces va a requerir algún diseño para ordenar la información. Si se recuerdan, el módulo PID Compact tiene aquí 3. Una que se llama el estado, una que es que no avise si hay error y otra que se llama el error bit. En el estado van a aparecer, aquí no me recuerdo si
0, 1, 2, 3, 4, 1, aparece en un código. El código corresponde a justamente a ese valor que está ahí. Y con el código, leyendo ese código de error, llevándolo a una comparación, podemos saber, de hecho el código de error es consecutivo aquí. Es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si en state aparece el código 0, significa que ese PID está inactivo. Si aparece el número 1, que está en optimización inicial, y así sucesivamente. Entonces hay que generar ahí un algoritmo que lea ese código y en función del número que esté, nos avise. Aquí no es contexto, así que podría ser con un indicador si está en cuál de los modos de operación está trabajando. Simplemente son comparaciones al bit, y el dato que aparece aquí en el código genera un dato del tipo entero. Entonces para eso usted podría una comparación. Si state es igual a 0, entonces que se prenda la luz de inactivo, pues si es igual a 1, y así sucesivamente va haciendo las comparaciones para ese bloque de ahí. Después el error tiene dos valores, y en el error dijimos que esto valía 0 si no hay error, y vale 1 si es que hay error. Y si es que hay error, el error lo arroja acá en error bits. Y en error bits nos entrega el dato del error en un parámetro error bits. Es un dword que está codificado en hexadecimal, ¿cierto? Dword hexadecimal. Y ahí eso sí que lo tenemos que, igual como en el caso anterior, mostrar como una alarma de texto. Debe desplegarse en HMI una ventana, y los códigos de error se los dejé también acá en la parte final del documento. Ahí están los códigos de error. Si aparece el código, bueno, en realidad son muchos códigos de error, ¿no? Pero hay que escribirlo, no es tanto después de todo. El código 0, no hay error. El código 1, el parámetro input se encuentra fuera de los límites del valor real. El parámetro 2 dice que el parámetro input per hay un error en la entrada analógica. Aquí podría aparecer un código 3. ¿Se fijan? Por defecto el código 3 no está incorporado, pero podría aparecer esto está en hexa 16 gato 0 0 3. ¿Y qué significa si es un código 3? Significa que la única combinación es que exista un 001 y un 002. Entonces se están dando esos dos errores en forma simultánea. No les voy a pedir que calculen todas las simultaneidades, porque por ejemplo el 5 tampoco existe, y el 5
tendría que ser obligatoriamente que exista un error 1 más un error 4. El 6, que existe un error 2 y un error 4. Y así sucesivamente. Entonces habría que tener una lista de errores bastante amplia, pero que sí les quiero claro cómo se debería implementar para tener todas las condiciones de error monitoreadas, porque están de cierta forma codificadas o ocultas bajo este formato de sumas de cifras o de cifras parciales de error. Y acá siguen los códigos, se fijan, por lo menos aquí tenemos 4, 9, 10, 12, son 16 códigos de error. Es muy probable que si empezamos a sumar las alternativas nos den infinitas. Podamos llegar a todos los submúltiplos, subsumas que hay aquí de errores. Ojo, este no es el código 10, es el código 10 en hexa. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Como el 1, ese código si lo llevamos a, por ejemplo, eso es 16 gato 0010. Parece que eso está en hexa, significa que si lo llevamos a decimal o a binario, estos serían, 16. ¿cierto? Serían 4 ceros, 4 ceros, el 1 iría ahí, y 4 ceros. Eso si lo lleváramos a 2 gatos. 2 gatos significa que está en binario. Y si lo llevamos a decimal, deberíamos decir cuánto equivale eso, y ese debería ser el número 16, si no me equivoco. Sí, el 16, profe. Sí, porque esto va de la 0 hasta A, B, C, D, E, F, ¿cierto? Hasta el 15 la F. Claro, y esto sería de 0 al 15. Entonces el siguiente, si se rebalsa, este pasa a ser 16. Entonces, cuando trabajamos con estos números codificados y queremos comparar o todo, nosotros si escribir hacemos simplemente en el programa una comparación. Por ejemplo, supongo como les digo, en el PID nos da este error bit y nosotros lo movemos a una no, tiene que ser MD 100. Supongamos que nosotros le pongamos error PID. Y aquí comparamos. Error PID va a depender de cómo nosotros definamos error PID. Si yo lo defino como un D-word, aquí va a aparecer un número de esa forma. Si yo la defino como un doble entero, aquí va a aparecer un número decimal. Entonces, usted si lo define como D-word, ese error PID le va a aparecer en formato hexadecimal, y ahí se compara con esto. Pero si usted lo define como un doble entero, le va a aparecer en número decimal, y aquí, claro, si usted está definido como D-word, aquí lo debería comparar con un 16 gato 000, por ejemplo, 8. Y si lo definió como un entero, tiene que hacer usted la conversión de esto a entero. Así que ahí conviene definirla como un D-word. ¿Para qué? Para que no tengamos que convertir estos códigos a enteros. Ahora tampoco es tan complicado, podríamos hacer una función en el mismo programa que convierta estos códigos enteros, porque tendría que ser la suma ponderada de cada uno de los elementos nomás. Pero es más simple. Puede sacar directamente el resultado. Ya, volvamos arriba. Ya. Entonces, requerimientos del informe final, fecha de entrega 12 de agosto en aula, va a ser igual que la tarea anterior. Voy a abrir ahí el repositorio en aula para poder que ustedes vayan subiendo la tarea, y a mí me llega después el aviso a mi correo de que ustedes subieron la tarea, y
yo las puedo ir calificando directamente. Y el aula también ahí me da un tiempo para calificarla. Ahora, en realidad el tiempo va a ser bien acotado y lamentablemente no se va a poder mover esta tarea. ¿Por qué? Porque el semestre, si ustedes se acuerdan, se finaliza el sábado, El 14, ¿o no? claro, para ustedes el viernes 14 y generalmente a nosotros nos dan un par de días más para poner las notas. Conociendo años anteriores, lo más probable es que nos den hasta el lunes 17. Después ustedes tienen 2 semanas de vacaciones y nos reintegramos al 31 de clase. Por lo que en esas semanas de vacaciones es para que nosotros cerremos todo lo que son los procesos de evaluación y ustedes después también tengan los procesos de preinscripción de asignaturas para los que tengan ahí que tomar los ramos que les correspondan, los pendientes, etcétera. ¿Ya? Ese proceso es unificado para toda la universidad, clases diurnas, vespertinas, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción. Entonces, por eso es bien justo. ¿Mm? Así que esa sería la fecha de entrega. Podría en algún caso excepcional ser un día más o 2 días más, pero tratemos de que sea el 12. Si alguien tiene problemas ahí se comunica directamente y vemos qué solución le puedo dar, porque esperemos que no se dé, pero si se llega a dar algún atraso, que puede ser, porque están las condiciones laborales, las condiciones externas que uno nunca puede considerar, que pasan y de repente no puede haber tiempo. Entonces, si hay problemas en la fecha de entrega, como les digo, me indican y yo consultaré si es que se puede dar algún placito adicional, ¿ya? Que tampoco va a ser muy extenso, pero sirve por lo menos el fin de semana que corresponda, etc. Ya, el informe debe contener, a los memos le puse, era una N ahí, error de tipeo, a lo menos lo siguiente: introducción al trabajo, el desarrollo de la solución, conclusiones, diagrama de bloques del algoritmo que se programará, tabla de variables en el PLC, programa completo como anexo al final del documento. Eso se puede ir sacando con pantallazo o se puede imprimir como PDF y después se puede sacar también y lo van anexando aquí al documento. Captura de pantalla de los procesos de configuración del PID Compact para uno nomás, porque entendiendo que lo van a tener que hacer varias veces, solamente para uno. Imágenes de pantalla implementada en HMI y captura de pantalla y procedimientos de ajuste de la autosintonía. Especialmente importante los gráficos durante el proceso de optimización, que son justamente esto. Aquí cuando usted está en la herramienta de autosintonía, usted ajusta el tiempo de muestreo, pone, ¿cierto?, run, y selecciona el modo de autosintonía y le va a entregar estos gráficos, donde usted puede estar viendo aquí lo que hace la actuación y lo que está haciendo la medición. ¿Ya? Aquí está el set point, el que está al centro. Entonces, esto me interesa que se entregue, en este caso, para la optimización de los controladores que usted realizó. ¿Ya? Así que esa es toda la tarea. Si se fijan, el programa en sí es simple, no tiene mucha complejidad, pero el trabajo en cuanto a cantidad se da una cantidad bastante de trabajo. No va a ser como la tarea anterior, que la lógica y la programación y las condiciones que tenía y los modos eran muy complejos. Aquí el modo 2, el modo manual, es muy simple, porque lo único que hay que hacer es abrir y cerrar la válvula con un porcentaje, así que no tiene nada. El modo 1 es el 99% de la tarea. Y de la programación en sí, el paso final, pero el paso inicial es hacer los ajustes de los PID, hacer las comparaciones PI, PID, hacer todos los ensayos previos, y después de tener definido eso, los bloques son simples, no debería salir más de unos 20 segmentos, cuando mucho, ¿ya? Y las rutinas de interrupción cíclica para cada uno de los tres
de los tres bloques PID. Y el HMI tampoco es tan complejo. Como les digo ahora, después del break, les voy a explicar cómo hacer los mensajes de alarma. Y con eso, ya. Entonces, bueno, después del break les explico y podemos hacer aquí con el TIA Portal los ejemplos. Este ya se lo expliqué, el esquema de funcionamiento del depósito. Estos son ¿cómo se llama? Los controles que tienen ustedes disponibles en el programa. Está el selector, ¿ya? Posición 0, estos se pueden ajustar. Cuando yo estoy en posición 1, acá yo defino el bit que voy a usar para leer. Entonces, se fijan, esto es un dato que va desde el modelo al PLC. Por lo tanto, en el PLC corresponde a una entrada. Y aquí nosotros ajustamos la dirección. Si se fijan, dice byte de entrada 0, conmutación en la posición 1, 0. Entonces, eso significaría que esa tendría dirección I 0.0 y viceversa acá. Si usted aquí coloca, puede cambiar el byte de entrada, ¿ya? Por lo tanto es dinámico, no necesariamente I 00, creo que por defecto viene así. Lo mismo sucede acá en la entrada y salida analógica. Se fijan, nos está diciendo que son del formato IW y está partiendo en la dirección. En este ejemplo yo la tengo en 4, no me recuerdo en cuál viene por el programa por defecto, pero usted aquí puede cambiar. Y lo otro que acá, usted puede cambiar el rango. Como les decía, en los PLC, en Siemens usa este número de 0 a 27648. En otros PLC se usa el número de 0 a 32.000. Este yo diría que es el más común de los números. Como les dije, Siemens usa 27648 porque eso corresponde en el rango de 0 a 10 volt y también llega hasta 32.767, ese corresponde a 11,58 aproximadamente 85 volt. Tiene ahí un sobrevoltaje para proteger a la entrada. Y también podemos ajustar como esta maqueta virtual se puede simular con otro PLC, no necesariamente con este. Nos da esa libertad el programador de poder ajustarnos al escalamiento de nuestro PLC. Eso también lo podemos hacer nosotros ¿cierto? En el bloque normalizar. Esos datos serían básicamente los que irían en el normalizar, ¿cierto? Aquí, recuerden, tienen que seguir esta lógica. Si el dato va del modelo al PLC, si el dato va del modelo, el modelo es una Q, y en el PLC es una I. Y si es al revés, aquí es una Q y aquí es una I. Entonces, lo que corresponde aquí a una I, en el PLC corresponde a una Q y viceversa. Excepto acá, porque aquí en la dirección directamente estamos ajustando la entrada. Entonces aquí uno básicamente no parte por el PLC, parte por el simulador, por el programa de la planta, porque a partir de estos ajustes es que usted va a hacer la tabla de direcciones, la tabla de variables en el PLC, ¿ya? Y debe ajustar para cada uno de los módulos de hardware que corresponda. Ups, me cambió la pantalla. En cada uno de los módulos de hardware que corresponda hay que
ir a las propiedades de la entrada y salida y ajustar la dirección con el que usted ajustó arriba. O si lo deja por defecto, tiene ya el mapa de direcciones del PLC para el ajuste del programa. Así que ahí usted ve por dónde parte, pero tienen que coincidir o si no, no se va a comunicar. Lo otro, recuerden, es que, por ejemplo, aquí está en el módulo de entradas. El módulo de entrada aquí correspondería al primero de los módulos que estamos trabajando. Entonces yo acá hago un doble clic, me voy a las propiedades del módulo y cuando estoy en las propiedades del módulo, voy a encontrar en esta ventana, en las propiedades del módulo, me voy a la parte donde están las entradas y ahí está la dirección. Ahí puedo ver justamente, en este caso como el módulo de 32 para el PLC, de 00 hasta 3.7, y debemos modificar a donde está aquí la memoria de imagen de proceso, que como les dije aquí en un principio aparece automático, que significa que el PLC va y está refrescando esos datos desde la memoria interna, por lo que estaría leyendo la entrada física en el PLC. En este caso nosotros no queremos eso, queremos que no lea las entradas físicas, sino que los datos los esté tomando desde el simulador. Por lo mismo que acá colocamos la opción ninguno, que no haya un refresco de la imagen del proceso. Ese paso es necesario para que funcione el simulador. La otra opción que requerimos para que funcione el simulador es que ahora hacemos un doble clic acá en la CPU. Este paso tenemos que hacerlo en los módulos, para cada uno de los módulos, para la entrada, salida, tanto análogas como digitales. En cada uno de ellos nos vamos enfrentado a eso y para cada uno tenemos que cambiar lo que son las imágenes de proceso. En la CPU, ¿ya? La CPU tenemos que entrar a las propiedades y dentro de las propiedades ingresamos a protección y seguridad y dentro del menú de protección y seguridad a lo que son los mecanismos de conexión. Esta por defecto no viene marcada, pero les permitimos acceso a la comunicación con las funciones PUTHEAD, de tal forma que ¿por qué? Porque de esa forma el programa se comunica, el programa del simulador se comunica con el PLC. Entonces debemos habilitar la comunicación mediante PUTHEAD. De nuevo, si no hacemos esto, no va a haber enlace entre el PLC y el programa del simulador. Así que esas son las condiciones de configuración de hardware. Ya muchachos, vamos a hacer un break de unos 15 minutos. Así que, como diría la televisión, regresamos en 15 minutos a la conexión para que se vaya a tomar un cafecito con algo. Entonces, como les decía, es importante en el día aporte realizar los ajustes que conversamos de las propiedades en cada uno de los módulos para poder direccionar adecuadamente. También el hecho de que no refresque el mapa de imagen de proceso para que también se puedan comunicar los datos, si no, no se va a comunicar. Y por último, en el TIA Portal, lo que es el permitir el acceso a la comunicación PUTHEAD del interlocutor remoto, que es el mecanismo que se utiliza para tener como un protocolo abierto de comunicación. En las funciones PUTHEAD son de formato abierto y permiten no solamente que se comunique los PLC con estos programas de simulación, sino que PLC con PLC, por ejemplo, lo que son los PLC con por ejemplo, lo que LabVIEW o con algún equipo de comunicaciones particular. Generalmente cuando uno se enfrenta a comunicación, tiene que habilitar esto. Por defecto viene bloqueado como por medida de seguridad para dejar más restringido el acceso a los datos, pero si uno está
configurado con un programa o un equipo de confianza, no hay problema en permitir la comunicación PUTGET, que es más abierta. ¿ya? Aquí hay una cosa bastante importante. Yo, después de esto, lo simulando y varias veces al establecer todas estas comunicaciones no funciona, porque claro, son bastantes programas que hay que correr, y llegué al patrón de que para simular primero, que las veces que me funcionó de mejor forma, lo primero que realicé fue toda la configuración en el programa, en el Virtual Mac TCP, y posteriormente trabajé en lo que es el TIA Portal, ¿ya? Para lo que eran correr las simulaciones. Oh, se me escondió esto. ¿Dónde está? El Virtual Mac. Entonces también les recomiendo que partan ustedes realizando. Entonces, básicamente tendríamos que partir por acá. Entonces, abrimos el programa, el Virtual Mac. Voy a compartir el escritorio mejor. Ya, abrimos el programa, el Virtual Mac. Cuando nos abremos nos enfrentamos a esta a esta ventana que está aquí y nos vamos donde dice menú y donde dice PLC SIM. En estos momentos lo que está realizando es una operación de detener un servicio que utiliza Siemens de comunicación interna. Entonces dice ahí, este es un programa pasarela que va a hacer el link, el nexo entre lo que corresponde a todo lo que es Siemens por un lado y el modelo. Entonces acá tenemos que partir añadiendo un servidor. Podemos poner cualquier nombre, PLC Lab 2, o dejarlo por defecto. Después acá nos pide dos tipos de datos, lo que es la dirección IP de red y lo que es la dirección IP del PLC SIM. Esta dirección IP del PLC SIM la vamos a tener desde el TIA y es la misma dirección que ustedes asignan en el PLC que van a simular. Entonces en el TIA Portal, si generalmente no hemos asignado direcciones, como estamos trabajando todo virtualizado, la dirección por defecto que nos va a aparecer ahí va a ser la típica 192.168.0.1. Ya, si usted tuviese el TIA Portal con alguna dirección cargada ahí, debiese colocar esa dirección. En el caso particular, por ejemplo, del proyecto que yo estoy usando, yo estoy trabajando con la dirección. Esta es la que viene siempre como típica, la por defecto. Y esa va acá. De hecho, el programa está pensado para que yo presione aquí y aquí me debería o me va a aparecer que está disponible el programa PLC SIM y por lo tanto va a leer la dirección del PLC. Pero en este caso me dice que no hay ningún PLC SIM corriendo, ¿ya? Así que nosotros podemos aquí manualmente colocar la dirección. Yo aquí estoy colocando no la por defecto, sino que la que yo estoy usando en el PLC SIM que estoy corriendo. Y acá, a donde dice la dirección IP de la red, lo que corresponde acá es la dirección IP de la tarjeta de red que estamos utilizando nosotros para la comunicación, ¿ya? Con la cual nos estamos conectando a la red. Si no se está utilizando ninguna, se usa la que está por defecto, que es la 127, ¿ya? Pero si no, aquí le va a aparecer a usted acá la dirección IP de la interfaz de red de su computador. Si no la sabe, también lo puede acceder a través del a través del DOS, ¿cierto? Usted en ejecutar los comandos escribe cmd, levanta esta ventana y aquí usted, por ejemplo, puede escribir ipconfig/all y le van a aparecer acá todas las tarjetas de red que usted tiene instalado en su computador
En este caso particular, si se fijan, aquí me aparece la tarjeta que estoy utilizando, Realtek, que es la tarjeta wireless, ¿ya? Con el protocolo 802.11ac, y ahí está la dirección IP del sistema, la 192.168.1.116. Esa sí que tiene que aparecer porque ustedes están conectados. Les podría aparecer un rango del 127. Si le aparece aquí uno como les digo, con un rango que es 127 y fracción, no me recuerdo exactamente, significa que ustedes están sin conexión a internet, sin conexión externa al PC, pero para el programa no es problema porque el programa puede acceder a esa dirección. Así que no habría inconveniente en que ustedes usen esa. Ok, y ok. Entonces cuando hacemos acá, se inicia este programa que permite linkear los dos. Dice que está en estado ready para lo que es la conexión. Iniciamos el servidor. Ahí está corriendo el servidor. Podemos minimizar esto. Y después nos vamos a donde dice PLC. ¿Ya? Ahora no entramos en PLC SIM, sino que entramos en PLC comunicación. Y acá tenemos distintos PLCs que nos podemos comunicar. Vamos a donde dice Siemens 1200, 1500. Y acá tenemos que colocar la IP del PC. Aunque aquí dice PLC IP, para lo que es simulación, aquí colocamos la tarjeta o la IP del PC. ¿Ya? Aquí va la IP del PC, que es la que tenemos acá nosotros disponible. Entonces, esta dirección, ¿ya? Esa dirección es la que debemos colocar nosotros en el en la comunicación. PLC, comunicación, y ahí está. Bueno, tengo que correr los programas y todo, así que por eso no me va a funcionar. Es común que durante un par de veces no funcione, pero esperemos a ver qué tiran. En este momento no hay que apretar nada, porque si no el computador se va a colgar. Así que esperamos pacientemente que es lo que nos arroje. Claro, yo tengo abierto desde antes el TIA Portal, así que corriendo todo. No, aquí lo más saludable es que esperemos que se cierre el error o que me establezca el error. Ya no se conectó. Cuando sucede esto es porque ya no se conectó. Pero no puedo forzar el cierre porque se me podría reiniciar el computador y vamos a perder la grabación de la clase. Así que vamos a esperar. Por mientras consultas, por mientras que se despegue el computador que está prendido desde las 6 de la mañana y no se ha apagado el pobre, así que es conveniente hacer esto con el computador reiniciado para que tenga la RAM limpia, estén los recursos disponibles y se pueda iniciar una simulación de buena forma, ¿eh? También eso es conveniente. Ustedes saben que en la medida que uno va usando el computador se van abriendo y cerrando programas, va usando recursos y en algún momento hay ahí alguna alguna colisión de recursos y sucede lo que está pasando ahora, que lo había probado justo antes de empezar la clase y funcionó bien, pero ahora está fallando. Okay. Consultas. No puedo detener nada. Llegamos hasta este paso, iniciamos el servidor, como les decía, se comunica tarjeta de red, se comunica el PLC SIM, lo corremos al servidor
paso final deberíamos haber puesto la dirección del acá directamente, y si se fijan acá atrás ya estaba habilitado porque estaba conectado. Esto lo hice justamente el otro día y ahí podemos conectarlo, pero el computador yo creo que por la hora ya requiere un apagado, ¿no? Pero aquí cuando ya quede conectado les va a aparecer como está acá atrás. Y lo otro que está disponible, para que se recuerden, está el algoritmo que implementa el control PID, que lo conversamos en la última clase, pero para que lo tengan de respaldo, los bloques que utiliza el PID. La entrada, entonces, como les decía, como ustedes no van a trabajar directamente, por ejemplo, ustedes no van a usar esa salida. Esa PER significa periférico. Esta sería la salida analógica. Ustedes van a usar esa, ¿ya? Y aquí ustedes van a guardar la salida del PID en una variable auxiliar. Una variable auxiliar. Y esa variable auxiliar, digamos que va a tener el mismo escalamiento de 0 a 27.648, como si fuese la salida, que es QW, no sé, 100. Pero va a depender del rango del set point. Entonces aquí ustedes tienen que generar un algoritmo de comparación para que si está en el rango que corresponde, ahí tome el valor que corresponda y ese valor lo mueva a la salida analógica, que es única. Y para eso basta, como les digo, con unos comparadores del set point para que, estando corriendo los 3 PID en todo momento, el valor que se mueva a la salida corresponda al que se encuentre en el rango del set point. Así que esa es la que ustedes deberían usar, la salida. Y para la entrada podrían usar cualquiera de las dos. La input pair, de nuevo, es la IW, o la input normal es un registro interno. Y eso va a depender de cómo ustedes procesen el dato, porque aquí igual tiene que ir el W para después procesarlo. Ahí está el detalle en particular del bloque ante-WinApp para evitar el desbordamiento del modo integral. Y como les dije, y la parte final están los parámetros de los bits de error, en el cual hay que implementar los textos de ayuda. Voy a tratar de nuevo de abrir y aportar, por lo menos. Explicar. Estoy abriendo. Y ahí están todos los mensajes de ayuda. Como les dije, la suma de estos mensajes se puede también implementar para lo que corresponde a salida múltiple. Así que esa es toda la toda la tarea. La parte medular, las condiciones de funcionamiento, y por otro lado lo que deben ustedes implementar en HMI. Y el problema más grande va a estar acá en esta parte de la comunicación, pero una vez que ya se logren comunicar, la configuración de los software. De repente, como me está pasando a mí en estos momentos, no quieren enlazar. Profe, una consulta. Dígame. Con respecto al programa de las plantas, ¿cuál es? ¿No el que está en el aula que dice Factory.io? Ese no es. No, lo voy a dejar también en el aula ahí mismo donde está la tarea. Se llama Virtual Mac TCP/IP. Es más simple que el Factory.io. Más simple, como les decía. El programa es... Ay, pero se me...
Este es el programa para la simulación, el Virtual Mac TCP. Con ese es el que debemos trabajar para la... Ya, ahí me abrió el tía portal. Vamos a ver si compila ahora. Compilar y... No, algún problema tengo todavía. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El simulador ese Factory.io es como para que uno lo vea o también se puede ocupar? Igual se ve bueno ese simulador. Sí, se ve, de hecho, bastante más potente, tiene otras opciones. El tema ahí que por tiempo